Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? David Durán, muy buenas. Bienvenidos a esta bola provisional. Pues aquí estamos. Número 22. Número 23, ¿no? 22. Bueno. Número 22. Ya llegaremos al 23. Exactamente, este podcast de Ten Golf, donde pasamos un ratito hablando de golf y de todas sus circunstancias. Así que, por supuesto, hoy hablaremos largo y tendido del Campeonato del Mundo de México, el que acabó la semana pasada, el domingo. Ratito, lo que se dice ratito, se nos está yendo las manos. Se nos está yendo las manos. Pero bueno, como la gente más o menos sigue descargándoselo, el podcast. Bueno, más o menos no, más que menos, ¿eh? Más que menos, la verdad es que sí. Son miles y miles de oyentes o escuchantes, como cada uno quiera decirlo, y la verdad es que, oye, que nos alegra que les guste el podcast y que estén ahí al otro lado. Eso de escuchantes suena muy mexicano. Sí, quizás por eso. Que vienes tú de allí. Un poquito de pinche mexicano en el Club de Golf Chapultepec. Ahí vimos la victoria de Patrick Reed, que ahora analizaremos, la tercera posición de Jon Rahm, con una remontada espectacular que casi termina por rematar con el triunfo en el Campeonato del Mundo. Vamos a hablar también de viajes, David. Hoy vamos a hablar de viajes. No se lo pierdan. Estén muy atentos porque les vamos a poner los dientes largos con unos planes magníficos. ¿Se imaginan jugar los mejores campos del mundo, los mejores campos del PGA Tour, los que juega prácticamente cada semana Jon Rahm o Sergio García? Bueno, pues eso se puede hacer en España y con una empresa española. Sí, y esto va mucho más allá de una cuña, ¿no? Es muy interesante y seguro que hay muchos escuchantes que ya tienen, ¿no? Que ya viene de años, ¿no? En su cabeza dando vueltas un plan, y esto cómo podría hacerlo, y esto cómo no, esto cómo se haría, esto tal. Pues que vayan sacando el blog, ¿no? Y el lápiz. Sí, porque es viajar a mesa puesta a campazos. Así que eso lo contaremos luego. Por supuesto, vamos a tener el gabinete de curiosidades con Óscar Díaz, que nos va a contar pues otra de esas grandes historias que tiene guardadas en el cajón. Creo que hoy va con algún que otro golfista rebelde por aquello de hacer homenaje a Patrick Reed, ¿no? Y su relación extraña con el resto de sus compañeros, o su mala relación directamente con el resto de sus compañeros. Pero bueno, vamos a empezar, como hemos dicho, con ese Campeonato del Mundo de México, con las primeras reflexiones que nos deja. Bueno, yo creo que primero nos centramos en el ganador, en Patrick Reed. Bueno, es un jugador un jugador muy serio, ¿no? David, yo diría, ¿no? Un competidor realmente muy serio. A las malas se revuelve, tiene muchísima garra y gana en un domingo en el que hasta falta de 9 hoyos había 6 jugadores separados por un solo golpe. Sí, un jugador, no sé si lo hemos dicho o lo hemos escrito en estos últimos días, que ya uno se pierde, ¿no? Pero un jugador un pelín chapado a la antigua, ¿verdad? Totalmente. Porque no es un... A ver, le pega, claro que le pega la bola hoy en día, pues prácticamente, ¿no? La media viene así, ¿no? Pero ni está entre los 50 mejores, ni en los 50 más largos. Exactamente. Pero es un jugador, bueno, el juego corto que tiene, ¿no? Que es muy a la antigua, ¿no? Totalmente. Cuando los jugadores pasaban horas y horas en la zona de approach y pad, ¿no? Un jugador que tampoco le mola esto del glamour mucho, ¿no? No es que sea un tipo que, no sé, no es un si hay que ir con el polo por fuera, va con el polo por fuera. Y sí, tampoco es un perfil de los nuevos jugadores de gimnasio absolutamente modelado en un banco de pesas. Es cierto que está un pelín más fino que cuando ganó en Doral, ¿no? Sí. Hemos visto las imágenes que se han hartado a repetirlas en la retransmisión estos días atrás. Y luego es un jugador que juega mucho. Mucho y en todo el mundo. Juega mucho, juega más de 30 torneos todos los años, y 32 y 33 y 34, ¿no? Que eso es algo que ya sí que no se ve en el alto nivel, me refiero, ¿no? Sí, yo diría, David, que es el golfista más global del PGA Tour, o sea, del circuito americano. Es el que más juega en Europa y el que más juega incluso en otros continentes, ¿no? No tiene problemas. Sí, hasta el punto que ahora mismo es número 1 en la Race to Dubai. Exacto. Porque es miembro del circuito europeo y después de esta victoria en el Campeonato del Mundo pues ha puesto número 1 en la Race to Dubai. No sé, había
había quien un poco con un poco de coña me decía, sí, claro, si es que este viene a jugar mucho al European Tour, porque no le quieren allí, ¿no? Sí. Bueno, no, la verdad es que lo que tiene pinta es que es un jugador que realmente está gusta jugar al golf. enamorado de su profesión, ¿no? Sí. Le encanta jugar al golf y él donde descansa es en un campo de golf al final, ¿no? Y donde se refugia, ¿no? Yo creo un poco, y es cierto que no cae bien entre sus compañeros, o sea, eso es una auténtica realidad, y cada vez que pueden los compañeros digamos que no hablan bien de él o hablan directamente mal, como es el caso de Koepka, ¿no? A ver, no todos, evidentemente, ¿no? Pero es obvio que hay unos cuantos que le tienen tirria. Yo creo que en algunos casos con razones fundadas, porque es verdad que Patrick Reed se ha metido en líos y en charcos y en berenjenales que no gustan, ¿no? Sí. Que no gustan o que levantan suspicacias, sospechas. A ver, cuando un jugador está ahí tan, ¿no? En el filo de la navaja, en todo el tema de reglas y demás, pues no gusta, ¿no? Y bueno, y enseguida, el mundo del golf en ese sentido además es implacable. Sí, aparte No es como otros deportes, ¿no? O sea, tú en baloncesto le puedes romper la cara, hablando mal y pronto, al pívot de enfrente, y es posible que en una semana, después de recibir la pertinente sanción, la gente se haya olvidado. En fútbol ni te cuento. El fútbol está hecho, se dice, ¿no? Para los pillos y demás, y demás, y demás. Pero en golf, este tipo de situaciones y se perdona poco, ¿no? Cuestiones el mundo del golf es implacable. Aparte es un jugador que va muy por libre también, ¿no? Yo creo que eso en el mundo del golf profesional, aunque en el PGA Tour es más habitual que los jugadores no hagan tanta piña y cada uno vaya a su aire y con su equipo de trabajo, creo que en el caso de Patrick Reed es todavía más acentuado, ¿no? Es un jugador que tiene su grupo de trabajo muy reducido, sus 3-4 personas que van con él a todos lados, y se relaciona poco con el resto de los jugadores, incluso en la cancha de práctica se ve, ¿no? Él llega ahí con sus cascos, se pone en su puesto de trabajo, juega, pega bolas y sale a jugar al golf y no hace mucha relación con los demás. Sí, y luego es un jugador bueno, pues con un amor propio y una autoestima y un ego gigantes, ¿no? Para aprender. Y eso pues también, ¿por qué no? También suele rozar al final, ¿no? Con el ego de los demás, por ejemplo, ¿no? Y bueno, todos recordaremos, ¿no? Aquellas declaraciones que hizo en su día cuando irrumpió. Cuando ganó en Doral, ¿no? Cuando ganó en Doral y los días antes de ganar incluso, ¿no? Cuando ya estaba asomando, o incluso era líder, me parece, pues ya dijo eso, ¿no? Que él sentía que tenía que estar en el top 5 del mundo y demás. Y bueno, ese tipo de situaciones tampoco ayudan mucho, ¿no? No ayuda mucho, pero aún así, el otro lado de la balanza, como decías, David, es un jugador al que hay que tomárselo muy en serio, con 8 victorias en el PGA Tour. Gana todos los años. Mucho ojo, Cuidado. Desde que irrumpió, como decíamos, ha ganado todos los años al menos un torneo. Eso algo quiere decir, ¿no? Sí, tiene ya 2 campeonatos del mundo, tiene un Máster de Augusta, en definitiva estamos hablando de un palmarés muy serio, un jugador clave en la Ryder Cup para Estados Unidos, clave en la President's Cup. O sea, es un jugador que, sin ser uno de los más grandes, obviamente, uno de los 5 más grandes del momento, porque no lo es, pero estamos hablando de uno de los 10, 12 jugadores más grandes de los últimos 8 o 9 años. Mira, precisamente, ahora que has tocado el tema de la Ryder, el hacer que tuvo allí Patrick Reed con Jordan Spieth, los dos forman pues una de las mejores parejas de la historia de la Ryder en el bando americano, pero sin duda. Sí. Y eso que no habían jugado todavía, digamos, no era legendaria todavía porque no les dio tiempo a jugar. Pero iba camino. Pero iba camino, era terrorífica, ¿no? Y bueno, al final Jordan Spieth es un poco el yerno de América, ¿no? El yerno deseado, ¿no? Son polos opuestos. Y bueno, pues eso también pues le atrajo de nuevo pues muchas suspicacias y malos rollos, ¿no? Sí, tener en su contra, país, en su país. Sí, tener en contra su afición. Bueno, se vio en el Máster de Augusta, ¿no? El que gana, que sale en la última jornada con Rory McIlroy, y el público americano iba claramente más con Rory McIlroy que con Patrick Reed, ¿no? Y eso que él estudió en Georgia, o sea, en el estado donde se juega el Máster de Augusta, pero no deja muy buen recuerdo allá por donde va, pero eso no quita, son parcelas diferentes para que como jugador a nosotros desde luego nos encanta, o a mí personalmente me encanta. Y al hilo de Patrick Reed, David, hacías una reflexión esta semana en Ten Golf que yo recomiendo a todo el mundo que la lea, con declaraciones de Tim Mickelson muy interesantes, hablando precisamente del juego corto, porque yo creo que Patrick Reed es un gran exponente, ¿no? de que si cuidas el juego corto y lo trabajas y te lo afinas, tienes mucho ganado en los torneos, ¿no? Que no solo es juego largo, ¿no? A lo que decías respecto a la antigua usanza, ¿no? Y daba datos interesantes Tim Mickelson, ¿verdad?
Sí, muy interesantes. A ver, es un reportaje que nace de la curiosidad que nosotros tenemos, o de la, vamos a decir, sí, vamos a llamarlo inquietud, ¿no? Inquietud en el buen sentido de, bueno, al final nosotros estamos todos los años muchísimas semanas fuera viendo torneos, viendo jugar a los chicos, también a las chicas, y nos da la sensación, la clara sensación, lo cual no significa que sea completamente o 100% verdad, pero sí tenemos la clara sensación de que los jugadores profesionales no cuidan tanto el juego corto. O sea, es habitual ver la calle de prácticas en horas normales, digamos, llena, prácticamente llena, casi a rebosar incluso por momentos, y sin embargo la zona de approach y pad, pues bueno, pues te encuentras a 1, a 2, a 5 en el momento que pueda haber más, ¿no? Cierto. Y bueno, y te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Bueno, ahí está el reportaje, ¿no? Para quien quiera leerlo, ¿no? Porque merece la pena, ¿eh? Ya se lo digo. Hay algunos datos que son muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que Tim Mickelson pues te reconozca que Phil Mickelson, su hermano, dedica un 75 y un 80% al juego corto. Él incluye dentro del concepto juego corto los tiros de 100 yardas hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues es un 80%, ¿no? No es lo que nosotros vemos en los torneos habitualmente. En los torneos, y luego además nosotros tenemos relación con muchos jugadores que te cuentan que les ves, de hecho también trabajando a veces entre torneos. En su casa, por decirlo de alguna manera, para entendernos, y tampoco. Es cierto que el juego corto quizás se practique un poquito más en casa, pero al final la palma se la lleva quien se la lleva, ¿no? Que es el drive, las maderas, los hierros medios y largos, y eso es lo que más se entrena. También los wedges, también los wedges se entrenan bastante, también en la misma calle de prácticas, y también es verdad que se les ve trabajando mucho. Pero, por ejemplo, uno ve a Miguel Ángel Jiménez todavía a día de hoy, y es un hombre que mantiene las mismas rutinas que antaño, ¿no? Totalmente. Y en sus rutinas tú ves que Miguel Ángel, es que no hay día que no pase por el approach y pad. Sin duda. No hay día que no pase por ahí. Bueno, pues por algo será. Y hay otros muchos jugadores que son muchos los días que no pasan por ahí. Son reacios, ¿no? Parece como que... Es mucho putting green, por supuesto, ahí sí, y luego no tanto approach y pad. Y pues uno de los datos que se da es que al final, pues uno... si lo piensa bien, tiene que afrontar en situaciones de approach y pad en un torneo de alta competición, un jugador medio tiene que afrontar nunca menos de 20 y muchas veces más de 30. Sí, contamos esos pares 5 donde uno ha tratado de llegar de 2 y lógicamente no es lo habitual dejar la bola en green de 2 y luego tiene que aprovechar para hacer el birdie. Birdies que son muy valiosos y que al final son los que te mantienen en la pelea, ¿no? O te dan la oportunidad de ganar. Totalmente. Estamos hablando de un aspecto crucial del juego y que además estamos cansados de ver ejemplos muy recientes de jugadores que cuidando ese aspecto del juego han crecido mucho, han ganado mucho y han ganado cosas importantes, ¿no? Tenemos el caso de Dustin Johnson, que precisamente cuando se puso a trabajar de 100 metros para abajo, especialmente con Harmon, es cuando ha explotado como jugador. Tenemos el caso de Jordan Spieth, uno de los mejores juegos cortos y que precisamente cuando ha perdido ese juego corto porque quería mejorar su juego largo es cuando se está perdiendo como grandísimo jugador. En el caso que citabas de Dustin Johnson es que es tumbativo. O sea, Dustin Johnson era un extraordinario jugador, ya sabemos que gana todos los años, etcétera, etcétera. Pero es que cuando realmente se puso a afilar este arma, el del juego corto, es cuando tuvo opciones de ser número 1 y cuando realmente entró en esa dimensión de decir y de pensar y de aspirar al número 1 del mundo. Claro. Sí, a estar todas las semanas. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, pues creo que es una diferencia importante, ¿no? Importantísimo. Yo estoy harto de ver jugadores in situ, en cada campo, en todos los campos que me quieras decir, Alejandro, en Qatar, en Dubái, en Arabia, en Marruecos, en Estados Unidos, en Valderrama, cantidad de jugadores que se les van entre los como arena entre los dedos esas opciones de birdie en los pares 5, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, es que al final eso marca la diferencia, ¿no? Bueno, es que te puedes estar dejando pues 2 golpes por vuelta perfectamente si no estás aprochando bien. Y 2 golpes por vuelta es ganar el torneo. Con que me digas un golpe por vuelta, ya ni te cuento. Ya se está provocando esa gran diferencia, ¿no? Totalmente. Esa es la reflexión que nos deja la victoria de Patrick Reed en México, que yo creo que es interesante para que todos, incluso los amateurs, que esto no va solo dirigido al mundo profesional, los amateurs también. Cuanto mejor juego corto tiene un jugador amateur, seguramente más fácil tiene bajar de handicap. Y les hablo por experiencia que soy malísimo alrededor de green y que me forro habitualmente. Así que es verdad que es importante trabajar el juego corto y entrenarlo más que el juego largo. Y luego hay un componente psicológico que es muy importante también, y es que cuando uno está confiado en su juego corto, ¿no? Aunque luego realmente no le salga todo bien, porque eso es muy difícil, ¿no? Pero cuando uno está confiado, cuando tiene confianza en su juego corto, afecta directa y rápidamente al juego largo, porque juegas más tranquilo, ¿no? Estoy hablando sobre todo a nivel profesional, porque los profesionales cuando van a pegar a green, pues están más relajados. En un momento dado tienen más lucidez para diseñar el golpe que quieren dar, con tranquilidad. En un momento dado se pueden atrever a atacar una bandera. Claro. Que no llevan la presión esa que te acaba atrancando, que te permite ser más agresivo. Que te acaba embarando, ¿no? No, y luego ese embaramiento que uno sufre cuando dice, es que la tengo que dejar muy cerca, porque si no, ¿qué va a ocurrir, me no? puedo meter en problemas. Y es curioso, ¿no? Pero es una relación que se da directamente, ¿no? David, Jon Rahm, otra semana más, otro domingo más ahí peleando por ganar. Nos deja igual una sensación ahí un poco extraña, ¿no? Por un lado, impresionante la remontada que hace, esa vuelta del sábado para el recuerdo, una de las mejores vueltas en la historia de los campeonatos del mundo. Y nos deja ese pequeño sabor amargo de qué cerca estuvo, ¿no? De llevarse la victoria. Llegó incluso a ponerse colíder del torneo el domingo. Creo que la reflexión general, una vez ha pasado el tiempo en frío, nos ha vuelto a hacer disfrutar muchísimo, Jon, una semana más en un torneo de golf y hay que quitarse el sombrero con él. Y qué pena, ¿no? Qué pena que no pudiera rematar esa gran remontada, esa gesta con unos hoyos finales mejores que le hubieran permitido pues pelear la victoria con Patrick Reed, ¿no? Sí, visto así, en realidad él cierra un fin de semana absolutamente apoteósico que le hubiese dado la victoria en circunstancias más o menos, vamos a decir, habituales, ¿no? Para los estándares de Jon, ¿no? Lo que pasa es que no había arrancado bien el torneo. Y bueno, no sé, es que ya no sé si somos demasiado repetitivos y si a la gente le cansa, pero hay cuestiones que no se pueden obviar aunque cansen, y es la capacidad que tiene Jon, es volver a comentar la capacidad que tiene Jon para regresar. Y bueno, y este tópico que tanto se repite de luchar hasta el último aliento, hasta que el último pad no entra, no acaba la vuelta. Bueno, es que esto se dice muy muy fácil, pero luego estamos hartos de ver todos, ¿no? En la tele o no en la tele, cómo es tan difícil de llevar a cabo. Uf, ya te digo. Y no te digo ya nada, pues el amateur medio, ¿no? Que cuántas veces tiramos las vueltas. No, ya no estoy hablando ni con cabreo ni nada, sino simplemente dice, hoy no es el día, ¿no? Hoy no es el día, venga, pues voy a disfrutar un poco el paseo. Cuando realmente siempre hay una oportunidad, ¿no? Siempre hay una oportunidad a la vuelta de la última esquina, ¿no? Y vimos a Jon pateando para Verdi, cerquita en el hoyo 72 del torneo, todavía intentando arañar, no se sabe qué más, porque realmente la victoria no la tenía ya en su mano. Bueno, era esperar el fallo de los otros. Dice, bueno, yo dejo aquí mi Verdi y como se líe de Chambó, aunque ya evidentemente no se iba a liar, ¿no? Tenía que fallar estrepitosamente de Chambó, pero bueno, tenía esa opción, y si se lía Reed, nunca se sabe. Jon es un tío que cree siempre que todo es posible. Mira, yo en el análisis, Alejandro, una vez terminó el torneo, si alguien me hubiese preguntado en ese momento cuál ha sido la clave para que Jon no culminara esa remontada imposible, sí. Así a bote pronto hubiese dicho, pues mira, el disparo en el hoyo 6, par 5, me dio la sensación de que ahí debería haber jugado de 3 a green. Bueno, eso es totalmente opinable, ¿no? Sí, desde el RAF, claro. Más que nada por la dinámica que traía, había hecho 4 verdes en 5 hoyos, y quizá hay un momento en los que uno tiene que saber también. Estaba pegando muy buenos wedges, con lo cual si juegas corto, el siguiente golpe que vas a tener es un wedge, ¿no? Realmente luego él salió de allí con un grandísimo par.
aunque la echara al agua, ¿no? Pero yo, no sé, lo vi como clave porque luego me pareció que ya en el 7 había perdido un poco el temple, Pega ¿no? un mal golpe. Pega un mal golpe en el 7, o por lo menos no es un buen golpe, y le costó, ¿no? Sin embargo, fíjate, el análisis que hace el propio John me convence más. No soy tan fácil de convencer, cuando a uno se le mete una idea en la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero luego John realmente, con enorme frialdad, achaca ese bajón final, digamos, o el no culminar la remontada a aquellos dos wedges que pegan en los hoyos 9 y 14, ¿no? Después de dos grandes salidas desde el centro de la calle, como quien dice, con un wedge en la mano, y bueno, él dice, realmente él sitúa ahí la clave, y yo creo que tiene razón, ¿no? Con ese palo en las manos, pues dejarla a 15 y 12 metros, que creo que fueron más o menos. Pues no, se metió en líos, de hecho. O sea, tenía que hacer dos pads desde ahí que no era fácil, ni en el 9 ni en el 14. Bueno, de hecho en el 14 hizo bogey, ¿no? De hecho en el 14 hace un bogey que prácticamente le descarta, ¿no? Sin embargo, luego vuelve el tipo. Se deja opción de birdie en el 16. Pega un tirazo en el 15... para dejarse una opción de eagle clarita, vamos, o sea, muy razonable, que se podía meter, de hecho casi la mete. En el de hoyo 16 una muy buena opción de birdie, en el hoyo 17 patea para birdie, no es que sea una, y en el hoyo 18 una excelente opción de birdie. Pues realmente no se le pueden poner muchos peros a John. No, esa es la realidad. Hombre, lo único que se le puede decir es que no empezó muy bien el torneo, que quizá al final es la clave de todo, ¿no? Que en esos 27 primeros hoyos pues se dejó mucho terreno respecto a los líderes. De hecho, es el que viene remontando desde atrás. Los demás estuvieron todo el tiempo arriba, todo el torneo, ¿no? Prácticamente, sí. Rory, Reed, DeChambeau, estuvieron todos los días arriba, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá, ¿no? Si te parece, David, escuchamos a Jon Rahm para rematar este capítulo del jugador de Barrica, precisamente explicando lo que tú decías, dónde han estado las claves de por qué no ha podido rematar esa jornada. Si igual el drive, no fallo los dos drive del lance y el 12 a la izquierda, me doy una mejor opción. El golpe, yo igual achaco más los golpes con el Sun en el 9 y el 14, que me quedaba 15 metros, eso es lo que me tengo que dar una opción mejor, ¿no? O sea, golpes largos desde el RAF se pueden fallar, los wedges es igual lo que yo achacaría un poco más, pero bueno, es lo que hay. Esto es jugar a golf, no hacer las menos posibles, da igual cómo lo hagas, punto. Es así como es, y esto es como ha sido, sin más. Tampoco puedo depender de meter todos los pads porque no van a entrar. Una pena, pues eso, ciertos golpes, ciertos detallitos, ¿no? Que bueno, que para ganar un torneo como este hace falta. Bueno, pues ahí está Jon Rahm con otro tercer puesto, con otro top 10, con otro top 3. Bueno, impresionante los números de Jon. Vamos a hablar del resto del arma. Vamos a hacer un repaso relativamente rápido, ¿no? Del resto de jugadores. Rafa Cabrabello confirmando las buenas sensaciones que había dejado en Riviera y sobre todo sumando, que es muy importante, sumando para meterse entre los 125 primeros de la FedEx Cup. Parece que no, pero psicológicamente es importante estar ya. Yo diría que, o sea, que aciertas de pleno. Es que es decisivo lo que ha conseguido en estas 2 semanitas. No es que haya sumado una barbaridad, pero ha sumado, se ha sentido en faena, ¿no? Y luego era muy importante que no llegara a marzo, abril, con demasiados deberes por hacer, porque es que uno empieza a ponerse más tenso, ¿sí? Muy tenso, ¿no? Y ahora Rafa va a ver las cosas de otra manera. Y bueno, esto ya es ponerse a sacar la bola de cristal, pero estoy convencido que en las próximas semanas va a dejar esos deberes un poco más avanzados, ¿no? Creo que tiene Bay Hill por delante, ¿no? Bay Hill y después ya vienen la triada, digamos, de torneos importantes, que es The Players, el Match Play y el Master de Augusta. Bueno, pues el Match Play a Rafa se le ha dado bastante bien, porque su juego le va muy bien al Match Play. Sin ninguna duda. Es un jugador al que hay que echar de ahí, ¿no? Es muy sólido, hay que ganarle con birdies normalmente. Exactamente, esa es la clave en Match Play, ¿no? Como ocurre con Sergio en la Ryder. A Sergio o le ganas con birdies o te va a tumbar. Y con Rafa, cuando está él tranquilo, ocurre mucho también esto, ¿no? Porque coge muchas calles, muchos greens en regulación, y como encima te meta un purito y tal, es que te empieza a ahogar. Sí, que cada vez los mete más, además, porque realmente se siente más cómodo pateando. Y aparte, hay que decir que también le gusta Sawgrass, le gusta el Stadium Course del TPC, donde él se siente a gusto. Es un campo muy para él, es un campo muy de colocar bola, de estar siempre en calle, de pegar los tiros correctos. Tiene un cuarto puesto allí. Correcto. Un señor albatros. Un señor albatros. Sí, son palabras mayores. Y Bay Hill también le gusta. El muchacho se siente bien allí. Sí, y viene de eso, ¿no? Lo que hemos dicho, puesto 16
16 y 17. Vamos a escuchar solo un momento a Rafa porque creo que es interesante la reflexión que hacía precisamente de cómo ha ido toda este primer tramo de la temporada. Este año no arranqué tan bien en la gira asiática como los años anteriores y bueno, pues tenía menos colchón y aunque no hayan sido espectaculares estas últimas semanas, sí que pues me meten dentro del corte, dentro de lo de 125 que en teoría que es la marca psicológica y aunque la verdad que en ningún momento he estado preocupado por ello porque creo que si juego en mi juego eso no es un objetivo que deba preocupar para nada, pero bueno, siempre mejor que después de la racha regular de Asia, pues ya arrancar y ver que el juego vuelve a encaminar y ahora pues nada, seguir haciéndolo así y esperar que me llegue la semana muy buena que estoy seguro llegará. Bueno, David, pues se le ve tranquilo a Rafa y seguro, ¿no? Le ha faltado un suspiro de alivio, simplemente, ¿no? Exactamente, la verdad es que está muy bien definido, David. Así se sentía él al acabar. Y luego ellos disimulan. Hombre, no es que estuviese nervioso y tal. Sí, lo estaba, Rafa. Estaba un poquito nervioso. No estaba preocupado, bueno, un poquito preocupado. Y además es lógico, normal, natural y hasta obligatorio estar preocupado si las cosas no te terminan de salir, ¿no? Sergio García, pues yo diría que Sergio García, el análisis es una de cal y una de arena, ¿no? En este México Champions. Yo creo que venía con muchas ganas, venía con ganas de darle la vuelta a la temporada, de conseguir finalmente ese buen resultado en un campo que le gusta, en el que se siente muy cómodo, pero no empezaron bien las cosas, ni en la primera ni en la segunda jornada, y yo creo que toca fondo. Entre la segunda y la tercera jornada toca fondo mentalmente, ¿no? Eso que contábamos, ¿no? La batalla que llevaba mental entre la paciencia y la frustración, pues entre el segundo y el tercer día ganó la frustración. Bueno, tú estabas allí y con Sergio realmente funciona, ¿no? Porque es un libro abierto en el campo, ¿no? Totalmente. Es un jugador que te demuestra, incluso con excesiva claridad, qué es lo que está ocurriendo por dentro, ¿no? Cómo siente, ¿no? Y bueno, efectivamente, ¿no? Pues hay una ronda o mitad en el meridiano de alguna de las rondas, creo que fue la segunda, donde él no es que baje los brazos, pero sí empieza a mirar al cielo, digamos, ¿no? Sí, empieza a quejarse, digamos, y a lamentarse de que las cosas no le terminan de salir, y es cierto que la actitud es mala. O sea, la actitud desde el punto de vista visual, desde fuera, la actitud gestual no es buena, Sergio, porque ya se le ve con los hombros caídos, mirando mucho hacia abajo, muy ensimismado, ¿no? En las cosas que le iban pasando y menos pensando en el siguiente golpe o en lo que tenía por delante, cosa que cambia completamente del sábado al domingo. Él ahí resetea, él desde luego creo que tiene una interesante charla con su equipo de trabajo y se da cuenta de que por ese camino realmente no va a conseguir lo que está buscando, que es precisamente que se reflejen en los resultados el buen trabajo que está haciendo. A ver, tal y como yo lo veo, la encrucijada en la que está ahora mismo Sergio García en su carrera, en su larguísima y exitosa carrera, es la siguiente. Yo creo que Sergio, como nos hemos hartado de decir aquí, por ejemplo, en este podcast, Potatacast, en otras bolas provisionales, es un genio de esto. Y es un jugador al que realmente no le ha costado mucho cambiar de marcha. Cuando ha pasado por momentos malos, que los ha tenido, como todo el mundo en su carrera, altibajos, ha sido un poco cuestión, esto es resumiendo mucho, ha sido un poco cuestión de centrarse un poco, ponerse a ello, trabajar ahí un poco, encontrar la beta donde tenía que trabajar un poquito más y pum, enseguida, que es a donde quería ir, llegaban los buenos resultados, ¿no? Llegaba el cambio, llegaba la mejora, llegaba la evolución. Bueno, a día de hoy la encrucijada es otra. O sea, Sergio, ahora le cuesta más, o sea, le está costando más, digamos que plas, ¿no? O sea, cambiar de un día para otro, como quien dice. ¿Eso significa que es peor jugador? No. Significa que han cambiado la situación, pues probablemente también porque han cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado los tiempos un poquito, la gente aprieta mucho, él ya tiene 40 años, no tiene 25, en fin, son una serie de circunstancias que se dan, pero esos 40 años también le van a dar otras cosas, ya se las otras virtudes, ¿no? Sí, entonces no es peor jugador, es simplemente, entonces si Sergio consigue ver todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Sí. Yo no me considero un gurú ni nada, ¿no? Es simplemente una opinión. Si consigue ver todo esto y le da ese tiempito más, no estamos hablando de años, Uh-huh. Es un tiempito más. Quién sabe, quizás sean 2 o 3 torneos más, 5 o 6. Yo creo que los frutos van a llegar y va a recoger como nunca ha recogido.
creo que Sergio, si pasa si supera esta ansiedad, ¿no? Si supera esta travesía del desierto con éxito, o sea, con tranquilidad, serenidad y lucidez, va a recoger más frutos, va a ganar más torneos, o sea, su media de victorias va a crecer. Esa es mi opinión, claro. Sí, es la... Un poco opinión de iluminado, lo reconozco, ¿eh? Bueno, pero es como cada uno ve las cosas de una manera, ¿no? Bueno, yo creo que al hilo de lo que comentas, David, no creo que sea una opinión tan de iluminado, porque primero conoces muy bien a Sergio, has seguido muy bien su trayectoria, tenemos una buena relación con Sergio y eso nos permite hablar con mucha franqueza con él, y eso también nos da una información, ¿no? que nos permite utilizar a la hora de valorar este tipo de situaciones. O sea, que no es simplemente lo que uno ve por la tele, sino lo que uno escucha y cómo siente a Sergio y cómo mira, porque como dice David, a Sergio García le gustará más o le gustará menos a la gente, tiene muchos detractores, aficionados que no le termina de gustar su actitud en el campo, pero si algo es Sergio García es absolutamente transparente y sincero a la hora de hablar de sus sensaciones y de cómo está jugando al golf. Y él reconoce abiertamente que ha trabajado más que en toda su vida en esta pretemporada, en este invierno. Si a eso le añadimos el genio que él tiene, que es un auténtico genio, como dice David, pues evidentemente hay que esperar las buenas cosas. Si la cabeza consigue tenerla en su sitio y con tranquilidad, no creo que... No me parece una barbaridad decir que podemos estar ante posiblemente el mejor año de Sergio si consigue aguantar esa cabeza. Bueno, es que me voy a poner un poco solemne, ¿no? Pero o serio. Pero es que al final estamos describiendo la vida misma. A todo el mundo le ha pasado en sus diferentes actividades. Hay momentos de la vida donde las cosas salen, ¿no? Salen como casi sin esfuerzo. Y hay otros momentos en los que parece que trabajando más, poniendo más interés, enchufándote más y demás, cuesta más. Al final es eso lo que le está ocurriendo a Sergio, ¿eh? O sea, en algún momento tenía que ocurrir y está siendo ahora. Y afortunadamente para él ha ocurrido bueno, él sigue estando ahí, bien metido en el top 50 y dispuesto para todas las grandes citas, o sea que... Sin ninguna duda. No tiene muchos problemas. No tiene muchos problemas. Vamos a rematar, Sergio, escuchándole también a él. Y que ganó en Holanda en septiembre, ¿eh? Exactamente. O sea, que no estamos hablando de un muchacho que lleva años y años sin ganar. No, ganó en Holanda el año pasado y... Sí, y hace 2 años batió el récord de la Ryder y, en definitiva, que es un jugador que está en plena madurez competitiva y en un gran momento de juego. Vamos a rematar, Sergio, escuchándole, porque me parece interesante lo que decía de que tiene que combatir esa desilusión tan rápida que le entra cuando los resultados no le terminan de acompañar. Hay que probablemente relajarnos un poquito más también, porque claro, lo quieres tanto, que hay veces que te pones un poquito demasiada presión, ¿no? Y enseguida, en cuanto algo no te sale, pues no te vienes abajo, pero te desilusionas un poquito, ¿no? Entonces hay que intentar seguir trabajando de la misma manera y bueno, pues esperar que vayan saliendo las cositas un poquito más. Rematamos, David, si te parece, el análisis de México con Campillo y Larrazábal. Los metemos más o menos en el mismo saco porque han sido torneos muy, muy parecidos, con matices, obviamente. Yo creo que Larrazábal empezó bastante bien, la primera jornada se sintió muy bien y después, bueno, se le empezó a hacer bola el torneo, comenzó a pegar malos golpes, empezó, yo creo que a salirse de su ruta, ¿no? De la estrategia que él había planeado para este torneo. Empezó a hacer cosas diferentes, a pegar golpes un poco extraños, en definitiva, a fallar más, a meterse en problemas, y eso, pues evidentemente, por muy buen juego corto que tenga Pablo, pues al final acaba pasando factura. Y en el caso de Campillo, pues que no termina de arrancar, no termina de verdad de tener confianza y de estar seguro en el campo de golf. En cuanto le viene un mal hoyo, problemas y le cuesta, ¿no? Darle la vuelta a los bogies y a los malos golpes, ¿no? Yo creo que Pablo ha sido demasiado duro consigo mismo en un rapto de sinceridad en caliente, ¿no? Yo creo también. En caliente, que le honra. Bueno, pues comentaba, ¿no? En su blog en Tengol, ¿no? Comentaba que no se ve, que él siente que se exige a unos niveles a donde él no puede llegar. Y ese es un poco el resumen que hace. Yo no lo veo tan así, ¿eh?
Bueno, yo insisto, yo es que estoy convencido de que él en esta semana, por ejemplo, podría haberlo hecho mucho mejor. Es verdad que luego cuando te han salido mal las cosas, todo lo ves negro. Dices, aquí cómo voy a aprovechar yo, y aquí no sé qué, y cómo salgo de estos líos, y hay que ver que el que va al lado mío la está pegando a calle y mucho más larga que yo todas las veces. Pero no es así, no es así. Él dice que él pone un ejemplo muy, muy, muy expresivo, muy elocuente. Dice, al nivel que jugó en Sudáfrica cuando gané, si hubiese jugado esta semana con ese nivel, mejor dicho, ¿cómo hubiese quedado aquí? Él dice, ¿25? Pues yo creo que no. Sin duda que no. Habría quedado top 10 seguro. Sí. Mínimo. Y habría estado ahí, habría asomado y vete tú a saber. Así que, bueno, está bien cuando un jugador, un profesional se abre de esa manera, ¿no? Pero creo que se ha flagelado. Seguro que lo ve de otra manera ahora mismo, ya cuando han pasado esas horas de rigor, ¿no? Donde tiene uno que darle vueltas a la cabeza. Lo que pasa que es verdad que va acumulando muchas experiencias malas en grandes torneos, ¿no? Sí, y eso va haciendo bola y creo que es en realidad, aunque sea una explicación demasiado sencilla, ese es el problema que tiene, que llega demasiado pasado de vueltas quizá, ¿no? De emoción y de acelerado, sí. Acelerado, ¿no? Llega a estas citas y luego en cuanto empiezan a surgir problemas no los gestiona bien. ¿Y Campillo, qué te parece, David? No termina de enlazar 3 vueltas buenas, 3 vueltas bajo par. No termina de encontrar la solidez que ha sido lo que siempre le ha caracterizado a Jorge. Sí, bueno, creo que en este caso se juntan 2 cosas. Una, esta que tú estás diciendo, ¿no? Que es que realmente, y al contrario de lo que le suele ocurrir, le está costando esta temporada. Sabemos todos por qué, y lo hemos explicado ya, ¿no? Tuvo un invierno un poquito más, no difícil, porque lo que hizo fue casarse, ¿eh? Pero bueno, sí cambiaron las cosas, no tuvo tanto tiempo a entrenar, ¿no? Uh-huh. Y han cambiado muchas cosas, David, que al final hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ha cambiado todo el equipamiento de los palos, ha cambiado el caddy, ha cambiado, en definitiva, que son muchos cambios importantes, ha cambiado su vida, o sea, ahora ya no vive en la misma casa que antes, o sea que todos esos cambios al final hay que digerirlos, ¿no? Sí, porque al final uno es en el trabajo lo que es también en su vida, ¿no? O sea, lo que al final lo empapamos todo, ¿no? O sea, la vida lo empapa todo y afecta, ¿no? En todos los órdenes. Pues claro, yo no creo que tenga un grave problema Jorge. Y si quieres también, pues mirando, bueno, ahora hablaremos, ¿no? De Oman, pero puede ser una buena oportunidad para el despegue. No, decía que se habían juntado 2 cosas. Una, ese mal inicio, y otra, bueno, verdaderamente el trauma, entre comillas, que tiene él en estas grandecitas. No se puede ocultar, ¿no? O sea, a Jorge le cuesta rendir a su máximo nivel en los campeonatos del mundo y en los grandes. Uh-huh. Bueno, lo sabe él, lo ha repetido 1000 veces, y bueno, él tiene que seguir luchando con paciencia por encontrar cuál es la clave de eso, porque ahí tiene que haber una clave, Alejandro, una clave que pertenece más al terreno de lo, yo diría, más psicológico, emocional, no sé exactamente muy bien qué es, pero bueno, hay jugadores que también les cuesta más, ¿no? Salir de su, digamos, de su zona de confort, decimos. Sí, vamos a decirlo, que está de moda y lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, de hecho a él le costó arrancar en el European Tour, ser alguien importante en el European Tour le costó unos añitos. Y es un jugador que, bueno, pues que le cuesta encontrarse cómodo en los sitios nuevos. Sí. Puede ser eso. No sé si eso tiene alguna definición técnica, pero sí, yo creo que es eso, ¿no? Le cuesta. Por eso también pensamos todos que en el momento en el que encuentra ese clic, ¿no? Encuentra esa manera de estar a gusto, va a rendir con mucha consistencia, ¿no? Yo estoy convencido, absolutamente. Va a pasar cortes, va a disfrutar de un fin de semana de US Open, de lo que toque, ¿no? En ese momento, ¿no? Totalmente. Para eso lo que tiene que hacer es meterse en el top 50 del mundo y acostumbrarse a jugar estas citas. Y para eso lo que tiene que hacer es hacerlo bien en el European Tour. A ver si precisamente, como tú dices, esta semana en el Oman Open, quedó segundo el año pasado, pues consigue encontrar la buena línea de juego, ¿no? Que le dé consistencia y solidez en las próximas semanas. David, vamos a hacer las maletas y nos vamos a viajar.
Bueno, David, pues lo prometido es deuda. Habíamos dicho al principio del programa que íbamos a viajar por el mundo viendo grandes campos de golf y estamos ya preparaditos con una gran entrevista ahí a la vuelta de la esquina. Grandes campos de golf, de los mejores, diría yo. Bueno, yo diría de los mejores del mundo. Diría que los campos que todo el mundo ha soñado con jugar alguna vez en su vida y bueno, y eso se puede hacer gracias a una empresa muy española y muy bien llevada, que está a cargo de Mario Fernández, profesional de golf, para más señas, es decir, no solo se dedica al mundo de los viajes, sino que encima hasta te puede arreglar el swing en un momento dado en el viaje si te hace falta. Bueno, según qué swing, ¿eh? Hay swings que no tienen arreglo. Pero bueno, él seguro que lo puede intentar. Por lo menos, desde luego, va a estar más cerca que nosotros de arreglarlo. Así que bueno, le saludamos sin más preámbulos a Mario Fernández. Muy buenas. Golf Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas, Alejandro y David. Encantado de estar con vosotros en este programa. Mario, la pregunta del millón. Oye, ¿por qué tanta gente nos está preguntando últimamente por Golf Estados Unidos? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos viajes que nos gustan tanto, que tan buena pinta tienen? ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué cada vez se acerca más gente a Golf Estados Unidos? ¿Qué tiene de especial Golf Estados Unidos que la gente se lo pasa también en tus viajes y quiere repetir? Pues fíjate, principalmente el elemento diferencial con respecto a otras agencias de viaje más tradicionales y tal, es que nosotros viajamos con el grupo, ¿no? Y nos ocupamos de absolutamente todo, incluso en la previa del viaje y en ocasiones hasta después que surge algún problemilla, ¿no? Incluso del swing os ocupáis. Sí, del swing, sí. Entonces, bueno, pues la gente se siente muy cómoda porque bueno, pues hay muchas personas que ven en la tele los torneos del PGA Tour, les encantaría ir a esos campos, pues a un Pebble Beach, a un TPC Sawgrass, pero lógicamente pues por su cuenta no se atreven, pues porque no dominan el idioma, porque no se saben mover por allí. Y entonces, bueno, pues en nuestros viajes, donde yo viajo con el grupo, conozco la zona, hablo el idioma y como quien dice, les llevo de la mano durante 16 horas al día, pues ellos se sienten muy cómodos y lógicamente, pues encuentran, esa empresa que les permite realizar ese sueño sin preocuparse de nada y sin ningún riesgo ni ningún tipo de preocupación. Entonces están encantados y cuando vienen pues lo comentan con sus amigos y cada vez vienen más, la familia cada vez es más grande y la gente repite y la verdad es que estamos todos encantados. Mario, lo que son viajes a lo grande pero cuidando hasta el más pequeñito detalle, ¿no? Que es lo que al final diferencia pues unas excursiones, unos viajes de otros, ¿no? Sí, ahí lógicamente a mí me ayuda, bueno, el hecho de ser profesional de golf, pues he jugado en muchos campos, he recorrido muchos sitios y al final, bueno, pues te hace ser más exigente si cabe, pues que lo que puede ser un handicap medio a lo mejor, ¿no? Es decir, esos detalles de llevar a los campos donde pegas incluso ProVs en el campo de prácticas, donde el campo está totalmente en estado perfecto. Yo contacto con los profesionales y siempre me aseguro de que en la época que vamos a ir el campo va a estar en perfectas condiciones. Bueno, pues esos detalles que al final alguien que no sea experto en la materia pues puede cometer el error de no preguntar e ir en una época donde los greens están pinchados y te ha arruinado el viaje, ¿no? Jugar Pebble Beach con los greens pinchados, pues imagínate la decepción, ¿no? Entonces, claro, esos pequeños detalles que al final pueden marcar la diferencia, nosotros los tenemos muy en cuenta y, bueno, pues llevamos muchos años haciendo esto y es verdad que intentamos que no se escape absolutamente nada. Y luego, bueno, pues conocemos mucho las zonas donde vamos, conocemos las tiendas, conocemos los restaurantes, conocemos los sitios para hacer turismo, porque estos viajes no solamente son golf, vemos más cosas, incluso para los acompañantes que no juegan, pues les organizamos actividades, con lo cual, bueno, al final es una experiencia muy completa y la gente se queda encantada. Mario, es el momento en el que nos tienes que poner los dientes largos. Cuéntanos cuáles son los viajes que habéis hecho este año, el viaje que habéis hecho este año, que tengo entendido que es Pebble Beach, cuáles son los viajes que tenéis por delante y recomiendo a todo el mundo que ahora mismo se siente, coja un papel y lápiz y apunte porque desde luego creo que lo que nos vas a contar son auténticas maravillas, unas joyas, vamos, para cualquiera que le guste el golf. Sí, estos viajes, bueno, los pueden ver en nuestra página web, que además es muy sencilla, que es golfeeu.com. En próximos viajes ahí los pueden ver, pero bueno, hemos estado recientemente en Pebble Beach, justo la semana después del AT&T National Pro-Am, hemos cogido los campos en unas condiciones impresionantes, estaba precioso.
todo aquello. Y nada, nos vamos en 2 semanitas a Florida a seguir un poco la estela del PGA Tour y vamos a jugar PGA National, van a jugar los jugadores esta semana el torneo del Tour, el Honda Classic. Vamos a jugar Bay Hill justo la semana después del Arnold Palmer y vamos a ir a la última jornada del The Players a ver jugar a Tiger, a ver jugar a John, a ver a Dustin Johnson, y jugaremos Tipis y Sogras 2 días después con las gradas puestas, con lo cual es una experiencia inolvidable. Luego tenemos en breve el viaje del Masters que combinamos con Harbour Town. Luego tenemos un viaje impresionante a Hawái, donde vamos a pasar también por Los Ángeles y vamos a jugar Torrey Pines, aparte de Kapalua, por supuesto. Tenemos otro aquí, más local, que también es maravilloso, que es a Valderrama, ver a la última jornada del Andalucía Masters y jugar Valderrama 2 días después. Y pues quizá la novedad de este año, que es un super viaje, que vamos a ir a la Ryder Cup y vamos a jugar el campo Whistling Straits 4 días después de la Ryder, con lo cual... la verdad es que todos son súper atractivos. El problema es cuando la gente me pregunta, recomiéndame un viaje. Digo, es que ¿cuál te digo? Es que todos son maravillosos, ¿no? Entonces, pues es ver que cuadre en fechas, que cuadre un poco presupuesto y elegir y cualquiera de ellos no va a decepcionar a la gente. Bueno, no hay truco, no hay trampa ni cartón. Es que los campos no se pueden elegir mejor. No es por nada. Honda Classic, el PGA Nacional, Trampa el Oso, acordémonos de la Trampa el Oso, ¿no? Que siempre hay que recordar, ¿no? Esas zonas míticas, ¿no? Y esos hoyos insignia, ¿no? Bay Hill, Kapalua, Sawgrass. Es que estamos hablando, Mario, de que el que se quiere ir contigo todo el año a todos los viajes se hace medio calendario del PGA Tour, perfectamente. Pues todavía se saca la tarjeta, como lo haga bien, Sí, prácticamente, como sume los dólares. Sí, la verdad es que al final son, ya te digo, momentos inolvidables, ¿no? Me acuerdo el año pasado en Tipis y Sogras, el día que jugamos, ya te digo, solo 48, ni 48 horas siquiera, sino 30 y tantas horas después que nuestros ídolos, pues ese momento de coger un caddy allí con el que van con el mono blanco como en Augusta, y estar colocado en el tee del 17 de Sogras, el hoyo más mítico del mundo, de los 3 más míticos del mundo, pues son cosas que, claro, la gente luego me llama, oye, mándame esa foto que la voy a enmarcar y la voy a colocar en el salón. Son momentos únicos en la vida de una persona que le encanta el golf, ¿no? Entonces ya te digo que mucha gente pues nos dice, oye, joder, a mí me encantaría ir y tal, pero a lo mejor pues tiene dudas de su nivel, de handicap y tal. Y no hay ningún problema. Allí admiten a todo tipo de niveles y te hacen la experiencia maravillosa, todo es agradable y la verdad es que, ya te digo, animo a la gente porque es algo que no se olvida en la vida. Claro, además el año pasado encima tuvisteis la oportunidad, recuerdo porque lo comentaste en Ten Golf, en un blog que yo creo que fue muy interesante, de ver exactamente el famoso golpe de bunker del 11 de Jon Rahm con ese pequeño intercambio de pareceres, ¿no? Con su caddy, con Adam Hayes, ¿no? Sí, fíjate que casualidad, porque fíjate que puedes estar siguiendo, porque claro, el problema de ese día es elegir a quién sigues, porque claro, coges el horario de salida y a las 10 juega Tiger, a las 10:10 Dustin Johnson, luego Jason Day y luego Jon Rahm y no sabes a quién seguir, ¿no? Pero estábamos con Jon y nos coincidió justo a la altura del segundo golpe del 11 y bueno, pues todos coincidíamos allí que era bastante complicado, pero bueno, pues lo que hablamos en su momento, él la arriesgó y esa actitud agresiva en ese momento no le fue bien, pero en su carrera yo creo que le está yendo estupendamente, con lo cual, pues oye, que estuvo muy bien y lo vivimos en directo y es una anécdota más que podemos contar, aparte de que yo he visto los 2 albatros que se han hecho últimamente, Rafa Cabrera y Bruce Koepka, los he visto en directo en el 16. Joder, sí, que es algo que decir, y con la misma persona, con Pello Iguarán, o sea, el primer año es porque jugaba con Francesco y el año siguiente es que no había pasado el corte y casualidad nos encontramos allí, con lo cual lo hablaba con Pello, decir, esto es probablemente mucho más difícil que te toque la lotería, o sea, una cosa increíble. Pues sí, eso es una anécdota que puedo contar que es verídica, o sea, es increíble. Mario, yo me pongo en la piel del que esté escuchando ahora mismo el podcast, esta bola provisional, y que esté escuchando los viajes y que esté absolutamente con el babero puesto, porque me imagino que así debe estar. Si te gusta el golf, esto es una auténtica maravilla, pero también me imagino que tenga a lo mejor sus dudas de, bueno, yo estoy solo o vivo en pareja, o los dos nos gusta el golf, o no me gustaría hacerlo el viaje yo a mi bola, o me gustaría ir con mi familia. Es decir, ¿cómo son estos viajes? ¿Cuál es el perfil de viajero? ¿Quién puede ir a Golf Estados Unidos? Y más o menos, ¿quiénes van a ser sus
compañeros de viaje habitualmente? Pues, bueno, en nuestros viajes que la gente puede ver en la web, donde son, donde se pueden apuntar cualquier persona, no hay ningún tipo de limitación, pues vienen parejas, vienen familias y luego viene mucha gente sola, gente pues que son solteros, que son divorciados, incluso pues gente que se han quedado viudos y bueno pues tienen esa duda, ¿no? Pues yo estoy solo, me da un poco de corte a ver qué me voy a encontrar y si voy a congeniar, y la verdad es que bueno, o sea, al final se integran perfectamente, de ahí surgen amistades que luego repiten y en otros viajes o incluso quedan pues por aquí en Madrid, o si son de otra zona de España quedan ellos por su cuenta para jugar. Incluso este año ha surgido un viaje en Galicia a raíz de un viaje a Pebble Beach que fuimos a La Toja a jugar, un grupito que habíamos ido todos a Pebble. Bueno, se hacen amistades y todo el mundo se siente integrado, porque al final todo el mundo asume que es el viaje de golf de su vida y está totalmente por la labor de pasárselo bien, de congeniar con los demás, porque lógicamente no te interesa en absoluto enfadarte con nadie en el viaje de golf de tu vida. Con lo cual todo el mundo tiene una actitud maravillosa, súper positiva, y ya te digo que bueno, el ambiente es maravilloso en los viajes, no he tenido nunca ningún roce así reseñable y todo lo contrario, la gente hace amistad, se lo pasa genial y se siente sobre todo muy arropado por el grupo y por la organización, que es lo que la gente busca, yo creo, en estos viajes, que por su cuenta pues le costaría mucho hacerlos. Mario, yo creo que lo mejor para hablar de esa experiencia, como tú mismo estás diciendo, es hablar con una persona que lo ha vivido en sus carnes, que ya sabe lo que es viajar con Golf Estados Unidos a un viaje de estos tan especial, y además creo que lo tienes muy cerquita, que lo tienes al lado tuya, que vamos a poder hablar con él, que es Carlos Rodríguez de Castro. Así que te pediría, si no te importa, que le pases el teléfono y le preguntamos un par de cosas, a ver que nos siga poniendo los dientes largos, claro. Perfecto, voy a pasar con Carlos, que puede contar la experiencia porque viene a muchos viajes y bueno, está encantado. Os paso con él. Muy bien, gracias, Mario. Sí, buenos días. Hola, Carlos. O sea, que tú no es que vayas a un viaje, que es que has ido a varios. Sí, yo he ido a varios. Esto es como una droga. De una manera que no hay quien pueda con ello. Vamos a ver, te tiene que jugar, por supuesto te tiene que gustar jugar al golf. Eso es lo fundamental. Uh-huh. Pero yo creo que los viajes que hace Golf Estados Unidos, Mario, no es solo jugar al golf. Vamos a ver, sí, vas a jugar al golf, lo principal es el jugar al golf. Pero es todo la organización, el detalle, está todo, pues, el hotel es el mejor hotel de la zona, o estás en el hotel del campo, llegas allí y no tienes ni que preocuparte de que te lleven, de que te traigan, está él con la furgoneta que te lleva, te trae. No sé, si no hablas inglés no hay ningún problema, lo tienes al lado para que te haga de traductor simultáneo en cualquier tienda, restaurante o lo que haga falta. Es decir, vas, pues no sé, como si te llevase casi de la mano. Sí, a la sillita de la reina, vamos. Sí, pero completamente. Y además, si te tiene que mirar el swing, hasta te lo mira, ¿no, Carlos? Sí, claro, ahí estás en la cancha de prácticas y de pronto dice, oye, no, mira, es que estás bajando por donde no debes, a ver si puedes cambiar el plano. Bueno, pues hasta eso te hace. Carlos, cuéntanos alguna experiencia. La foto mítica. Exactamente. ¿Cuál es la foto mítica que tienes ya en el salón de casa? Lo más divertido que te ha pasado, exacto. Vamos a ver, el momento inolvidable. Vamos a ver, lo más divertido que me ha pasado, pues, no sé, muy divertido. Bueno, vamos a ver, lo primero fue el día que jugamos en TPC Sobras el año pasado, pues eso, lo que decía Mario hace un momento, el momento que estás en el tee del hoyo 17 con la isla por delante y que nada más que ves agua, que aquello parece el océano Pacífico, porque nada más que ves agua. Y claro, en el momento en que das el golpe, y además ese día hacía viento y tal, das el golpe, sale la bola y no sabes qué va a pasar, y de pronto a veces, yo en mi caso, la metí en el green y conseguí llegar, pero claro... No me digas más. Ya tienes el viaje hecho, vamos, después de meter el green en el 17. Dos pad y me hice el par tranquilamente. Bueno, qué maravilla. La verdad es que suenan muy bien los viajes. Tú los recomiendas, ¿no? Claramente, Carlos, que la gente se anime, ¿no? Sí. Yo creo que de verdad que la gente, yo se lo digo a todo el mundo, es decir, que entren en la página web, que echen un vistazo, porque sobre todo, vamos a ver, a mí yo soy de los que me gusta mucho ver el golf por televisión. Entonces, yo veo los campos por televisión y de pronto digo, es que este campo, que entro a la página y es que Mario tiene un viaje para organizar para jugar este campo en el que estoy viendo jugar, pues eso, a Tiger ahora mismo, que puedo jugar yo ahí.
claro. Luego, además, pues eso, la organización. Es decir, a tal hora en el aeropuerto llegas con tus palos, los dejas y ya te olvidas de todo lo demás. Porque ya Mario ya lo ha pensado. Es decir, ya sabes cómo tiene que llevarte, dónde tiene que llevarte, a qué hora tiene que llevarte. Está todo preparado, no tienes que preocuparte nada más. Carlos, no puedo resistirme, perdona. ¿Qué palo pegaste en el 17? ¿Y dónde estaba la bandera? ¿Estaba ahí frontal en la depresioncita? No, la bandera estaba igual que el domingo. O sea, la bandera estaba de domingo de torneo, la que está arriba a la derecha. Madre mía. Detrás del bunker. Sí. Esa bandera. Y pegué... Estaba dudando entre hierro 7, porque hacía viento, y en el último momento dije, no, hace demasiado viento, dame un hierro 6 que lo voy a pegar más suavecito. Y entró. O sea que la metiste en el green con un hierro 6, eso es para... Eso pues, con viento en contra. Se lo queda uno para siempre, vamos, se lo queda uno para siempre. Hombre, claro, por supuesto. Eso es de nota. Pues enhorabuena tampoco, por el... Tampoco es que sea yo un gran pegador, pero vamos. No, claro. Con un hierro 6, qué maravilla ese golpe. Y como dices, son momentos que quedan para toda la vida, para el recuerdo. Y nada, Carlos, que muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Pásame a vosotros. Claro. Gracias a vosotros y os paso a Mario. Pasa a Mario. De verdad, yo animo a todo el que nos escuche que de verdad que pruebe un viaje y que luego decida por él mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Ahí queda la recomendación magnífica tuya. Gracias a vosotros. Os paso a Mario. Muy bien, gracias. Mario, qué maravilla escuchar a Carlos lo bien que se lo ha pasado, ¿eh? O sea, que sí, está muy claro. Carlos es el típico cliente ya amigo, por supuesto, que da gusto llevar porque es la típica persona que disfruta de todo y que bueno, pues que realmente ves que le hace una ilusión tremenda lo que está haciendo. Entonces, claro, eso es muy muy satisfactorio para nosotros como organización, ¿sabes? Entonces, claro. Bueno, pues hace grupo, es un tipo estupendo para viajar. Mario, para ir rematando, cuéntanos cómo se puede contactar con Golf Estados Unidos, no sé si hay algún teléfono aparte de la página web, cómo se puede enterar la gente de cómo tiene que hacer para apuntarse a uno de estos viajes o al menos informarse por lo pronto. Es muy sencillo, Alejandro. Bueno, en la página web viene el contacto, nos pueden mandar un email que es muy sencillo también, que es info@golfeeu.com. Pero yo siempre recomiendo que la gente me llame porque a mí me encanta hablar de nuestros viajes y ya te digo, y le cuento detalles y al final la información es más completa. Entonces, en la web viene, pero el teléfono es 617 37 56 11. Y ahí me llaman con total libertad, que yo estoy encantado en dedicarles el tiempo que sea para explicarles hasta el más mínimo detalle y contarles un poco la experiencia, porque yo creo que estas cosas, aparte de verlas plasmadas en una web o en un PDF que te envíen y tal, que está muy bien, es muy importante que te lo cuenten y que te den detallitos, porque es un tema de ilusión, ¿no? Y la ilusión al final hay que transmitirla. Y bueno, pues yo te digo que me llamen con total libertad y que me pregunten sobre el viaje en el que estén interesados y que les haga ilusión y yo les cuento despacio. Fenomenal, Mario. Pues nada, ahí queda los planazos para este año con por delante Saugas, Masters, Ryder Cup. Métanse en golfeeu.com y nos lo ponemos como objetivo, ¿no? A ver si... Y nosotros nos vamos a apuntar. En alguna de estas nos podemos escapar, ¿no? Seguro que nos Sería vamos Sería un honor, que hacéis una labor maravillosa. Aprovecho para decirlo a toda la gente que nos esté escuchando, que hacéis una labor espectacular, y ya no hablo como agente de viajes, si quieres, sino como profesional de golf. Yo creo que la gente tiene que valorar el esfuerzo que hacéis viajando a los torneos y tal. De verdad que visto desde fuera es una cosa espectacular. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Espectacular también tu trabajo, esa agencia Golf Estados Unidos, y nada, que ya vamos hablando y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo. Y de los viajes de Mario, pues nos vamos al gabinete de curiosidades de Óscar Díaz. A los viajes de Óscar. Efectivamente. A ver a dónde nos lleva esta semana el bueno de Óscar Díaz, que por ahí sigue desactivando bombas, David. Sí, ¿no? Y que siga por mucho tiempo. Que igual nos caen unas cañas o algo algún día. Exactamente. Así que, nada, vamos con la sección de Óscar Díaz y su gabinete de curiosidades. Óscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿No? Pues David también anda Sí, por ahí. por aquí anda también, escuchándote atentamente estas historias de, vamos a decir, lenguarones, ¿no? Lenguaraces, o como cada uno quiera llamarle, ¿no? Sí, ha sido una semana bastante movida, ¿no? Porque Patrick Reed se ha reivindicado en el plano golfístico, aunque aún estamos muy atentos a todo lo que hace al margen del golf. Siempre ha sido conocido por ser un jugador que bordea los límites, ¿no? Ya tanto de las reglas como de las buenas maneras en más de una ocasión. Así que, bueno, ha decidido trazar un rumbo que a muchos, bueno, no nos parece del todo bien en algunas ocasiones, aunque yo no le pongo ninguna pega a su competitividad en la raid y a su manera de demostrarlo, pero sí es cierto que su comportamiento en el campo en otras ocasiones, como por ejemplo, pues en ese incidente de reglas reciente, pues es más peliagudo. Claro, ¿y qué nos vas a contar hoy? ¿Qué ejemplos nos vas a poner hoy de otros jugadores, no? Creo que, pues sí, voy a hablar que van por esa línea. Justamente de eso, de jugadores que han sido bastante discutidos en el campo y bueno, hay un ejemplo, hay una frase muy de abuela que es que no todos somos billetes de 500 euros y efectivamente es imposible que le podamos caer bien a todo el mundo. Y los jugadores de golf tampoco aspiran a eso. Aspiran a ganarse muy bien la vida, a ganar muchos títulos y a salir adelante. Y muchos de ellos, sobre todo los que están colocados cerca del número 1 del mundo, pues les da más igual, ¿no? Evidentemente tienen que cuidar su imagen pública, pero no es su principal preocupación. Incluso los jugadores que tienen carisma y tienen una buena imagen pública, también hay quienes les discute, como por ejemplo Phil Mickelson, ¿no? Uh-huh. Que aparentemente era el heredero natural de Arnold Palmer, ese jugador que atraía a las masas y que era que caía bien a todo el mundo. Pues había compañeros que incluso le dedicaban un apodo no muy elogioso, bueno, nada elogioso, que narices, algo así como Fig Jam, que viene a ser o viene a significar algo así como el jugador que solo pone buena cara de cara a la galería, ¿no? Sí, que está muy pendiente de cuando le mira a alguien pone buena cara, pero si no, en fin, te la cuela. Sí, lo que en España se conoce como un espejito de calle, ¿no? Exactamente, eso es. Incluso Tiger Woods, ya sabemos, pues esa imagen que ha cambiado durante los últimos años, porque hay que reconocer que ha cambiado desde su vuelta al campo, parece que da importancia a otras cosas y está más pendiente no tan pendiente de su imagen pública, sino que ofrece una cara un poquito más amable. Antes, cuando estaba plenamente instaurado en el número 1, pues era un jugador más serio, más lejano e incluso de maneras más duras de ver, por decirlo de algún modo. Sí. Y bueno, pues todos estos detalles quedaban reflejados en una encuesta que hacía principalmente ESPN y que luego ha heredado golf.com. Era un cuestionario anónimo que se hacía a profesionales y en los cuales pues preguntaban todo tipo de cosas. Nos enterábamos de muchas antipatías y muchas simpatías que sentían los propios profesionales. Por ejemplo, nos enteramos hace muchos años que KJ Choi, que a mí me da un poquito de rabia decirlo en inglés, decían muchos de sus compañeros que era el compañero ideal para que estuviera a tu lado en una pelea de bar. Le consideraba un tío fiable, contundente por su físico. Hombre, sí, y la verdad es que da un poco de miedo esa mirada profunda e intensa que tiene. Creo que no, bueno, acertaron bastante. Un poco Bruce Lee, un poco Bruce Lee, sí. Exacto. Y sin embargo, bueno, pues también ha habido otros jugadores a los que se le identificaba como malos compañeros. En su momento, en 2015, por ejemplo, en la encuesta estaba destacado Bubba Watson, un jugador que también ha tenido sus momentos. Hay gente que es muy seguido a la suya y, sin embargo, hay otros que en absoluto le tragan por su manera de comportarse tanto dentro como fuera del campo. Recordamos algunos roces que incluso tuvo con su caddy, con el ex caddy Ted Scott. En fin, unas maneras un poco difíciles de ver en algunos momentos, sobre todo cuando el aire no sopla a su favor. Pero si nos acercamos un poquito más y nos vamos a los años más recientes, nos vamos a 2019, los jugadores a quienes consideran peor compañero de partido eran, en general, a los jugadores lentos. Algo bastante razonable. Claro. A nadie le gusta compartir partido con un jugador lento. Influye, pero ¿no? si se ponían a personalizar y daban nombres, identificaban a Bryson DeChambeau y a Rory Sabatini, con el 21% de los votos cada uno. Uh-huh. Creo que por motivos diferentes. Bryson DeChambeau, la verdad es que sus maneras son
bueno, son exquisitas. Yo no le hemos visto envuelto en ninguna polémica, sí, pero es muy lento. Pero muy lento. es lentísimo, aunque está intentando mejorar en ese aspecto. Es un jugador desesperante, sobre todo hasta el año pasado. Ahora parece que ha cambiado algunos elementos de su rutina y va un poquito más ligero, pero hasta el año 2019 era un dolor ver a Bryson DeChambeau en acción, sobre todo en los greens. Y bueno, sobre todo en los greens o planificando un golpe, en fin, con todas esas cuentas que hace, con ese método científico que lleva hasta el extremo. Y Rory Sabatini, pues, sin embargo, es un jugador rápido, pero es un muy jugador inaguantable. Básicamente. Exactamente. Creo que ahí no hay muchos más apelativos que añadir. Y sin embargo, en el otro espectro, en el otro extremo del espectro, tenemos a los más queridos, que eran Kevin Kisner, con un 9%, un profesional que ya tiene títulos en el PGA Tour y que cae muy bien. Y luego también, como buenos chavales, figuran Charles Howell III y Harold Varner III. Y también cualquiera que juegue rápido. Los dos terceros, ¿no? ¿Qué más jugadores hay con el tercero? No, pero es importante. Parece que el tercero se hace mejor, ¿no? Y es más bonachón. Exacto. Y bueno, a finales de 2018 hicieron una encuesta similar también para jugadores europeos. Y preguntaban, era año de Ryder, como es este año, entonces estaban los ánimos calentitos después de aquella edición, y preguntaban a los jugadores europeos que quiénes eran los jugadores americanos que les caían peor o con quien peor llevaban a jugar. Bueno, pues Bryson DeChambeau volvía a aparecer en esta lista con un 16% de los votos, también por su lentitud. Y en segundo lugar, Bubba Watson con un 11%. O sea que, bueno, también en el bando europeo, pues a Bubba Watson se le traga de manera regular. O sea que lo de DeChambeau y Bubba Watson podemos decir que es Vox Populi. Es una constante, efectivamente, tanto a un lado como a otro lado del charco. Curiosamente, es sobre Patrick Reed, protagonista de un triunfo la última semana en México, también de polémicas recientes y de encontronazos. Ahora le ha dado por bloquear a un montón de gente en Twitter, periodistas y jugadores, en fin, está desatado. Pedían a los jugadores europeos que describieran a Patrick Reed en una palabra. Bueno, pues el 20% le dedicaban el apelativo arrogante. Creo que es bastante llamativo. Sí. Un 12%, sin embargo, eran un poquito más bondadosos y le asignaban el adjetivo incomprendido. Y un 8% había otros dos epítetos. Uno, por un lado, interesante, o sea, le consideran que era un jugador interesante, y por otro lado, seguro de sí mismo. Y también también recibieron otras palabras, distintos votos, como por ejemplo, complicado, molesto, apasionado, egoísta, diferente, egocéntrico, polémico, aguerrido y fogoso. A mí, sinceramente, Patrick Reed, hay una cosa que me resulta muy difícil de perdonarle, que es el asunto de las reglas. No me creo que no se enterara de lo que estaba haciendo, sobre todo en aquella penalización que le aplicaron en el bunker, porque eso, bueno, pues todos los que hemos cogido un palo de golf, creo que sabemos lo que hacemos y lo que notamos. Por poca sensibilidad que tengamos, sobre todo los handicaps medios o altos como nosotros, es muy difícil justificar lo que hizo. Sí. Sin embargo, hay otros aspectos en los que me resulta bastante más simpático, como por ejemplo cuando se plantó en el BMW PGA Championship poco después de jugar la Ryder de hace 4 años. Y entró en el juego, ¿no? No sé si recordarás aquella, hace un poquito más, en la Ryder de Glen Eagles en 2016. Pues eso, cuando increpó al público, intentó encararse con el público, ¿no? Haciendo el gesto de ese de, no se escucho. Sí, el clásico. Pues luego se hizo aquella foto tan simpática con todos los miembros del equipo europeo, en la que todos los jugadores del equipo europeo le mandaban callar, ¿no? Y él pues sonreía. Esos gestos hacen que me congracie un poco con él y que intente ver que detrás de ese carácter polémico pues hay algo más, hay alguien que tiene cierto pozo de bondad o por lo menos de buen encaje en determinadas circunstancias. Sí, yo creo que es un tío especial, pero bueno, tiene sus cosas buenas. Es un tío muy hecho a sí mismo, como se suele decir, muy con una personalidad muy marcada y muy individualista y bueno, para bien y para mal es un tipo peculiar. A mí desde luego me encanta cómo compite, pero después tiene gestos que son un poquito feos. Pero bueno, cada uno le caen también los jugadores bien de una manera o de otra, depende de cómo sean. Cada uno tiene también sus propios gustos. Desde luego a mí desde el punto de vista competitivo me cae bien, igual que me pasa con Matt Wallace, que es un jugador que cae bastante mal en general, pero a mí por cómo compite por lo menos lo respeto mucho.
Y pues una de las características de estos dos jugadores es que no se callan. Y a lo largo de la historia del golf pues ha habido bastantes jugadores que han emprendido una línea propia, como por ejemplo Brooks Koepka o Rory McIlroy, que no tienen miedo de expresar sus opiniones, aunque a veces no sean las más populares, sobre todo las de Koepka, que va bastante por libre, incluso ocupando el número 1 del mundo. Creo que tienes un ranking, de hecho, ¿no? Sí, Oscar. Eso es. He preparado una pequeña listita de 5 jugadores. ¡Qué maravilla! Que en determinados momentos pues han abierto la boca de más, porque luego la realidad se ha empeñado en cerrársela. Así que vamos a ir rápidamente con ellos. Sé que el programa va bastante largo. Dígame. Hay un montón de contenidos interesantes, así que pasamos al número 5 de este pequeño ranking, que es John McDermott, doble campeón del US Open en 1911 y 1912, el ganador más joven del US Open, todavía con apenas 19 años, pero tenía también cierta tendencia a hablar de más. Y en 1913 estuvo especialmente sembrado. Para empezar, este doble ganador de Major garantizó que ganaría el Open británico de aquel año, que se jugaba en Royal Liverpool, en Hoylake, y sin embargo se tuvo que conformar con el quinto puesto a 8 golpes de Ted Ray. Curiosamente, con Ted Ray se vio poco después en el US Open de aquel año. En el Shawnee Open, un torneo que se jugó en las semanas previas al US Open, se enfrentó a las dos grandes estrellas de las islas, a Harry Bardon y a Ted Ray, los ganó, y se atrevió a decir que el trofeo no saldría de Estados Unidos y que jamás cruzaría el charco. Bueno, pues en aquella ocasión no fue por las buenas artes de John McDermott que no ganó aquel torneo, sino lo ganó Francis Ouimet, aquel gran amateur que se impuso a este Harry Bardon, que ganó 6 Open británicos en su momento y la mayor estrella de el primer cuarto del siglo XX. Pero como digo, pues John McDermott, ahí se le fue la fuerza por la boca. Y con McDermott volveremos en próximas semanas porque tiene una historia muy interesante en la que profundizaremos. Vamos con el cuarto. Venga, el cuarto, Philip Price, jugador galés, jugador canoso ya instaurado, sí, jugador Ryder, con triunfos en el circuito europeo, ganó en individuales en la Ryder a Phil Mickelson, un partido magistral, lo tenemos todo muy, muy fresco, y actualmente en las filas del Steve Short Tour. Bueno, pues ganó 3 títulos en el European Tour, como decimos, ganó a Mickelson en la Ryder de 2002 en The Belfry, se sacó la tarjeta de la escuela de clasificación del PGA Tour y se atrevió a decir: quiero acabar en el top 30 de la lista de ganancias del PGA Tour y creo que es un objetivo muy realista. En absoluto me ha impresionado el nivel de los rivales en la escuela de clasificación. Resultado, tarjeta perdida. Correcto, por hablar. Y aquel año bajó casi al puesto 400 de la clasificación mundial. Ajá. Aquí, bueno, cierto es que Philip Price nunca fue excesivamente polémico ni tampoco demasiado lenguaraz, pero en este caso, pues no sé. Desbarró, vamos a decirlo en que desbarró. Un poquito. Número 3. Entramos en el podio. Rory Sabatini. Hombre, cómo no, bueno, ha estado metido en muchos fregados. En aquella polémica con Ben Crane, bueno, en cierto momento se atrevió a decir en 2007 que veía a Tiger más batible que nunca durante el Wachovia Championship, aquel último torneo de la temporada regular. Pero perdió ese torneo y el Bristol Invitational, en los que ambos quedaron emparejados en la última vuelta. Y Tiger pues le ganó en ese Bristol por 8 golpes. Además, Rory demostró su mal genio al hacer que expulsaran a un fan que le preguntó si seguía pensando que Tiger era batible. Así que, en fin, como sabemos, Rory Sabatini nunca ha tenido buen genio. Incluso la mujer de Rory Sabatini se vio envuelta hace tiempo con una polémica con Paul Casey por unas palabras que dijo Paul Casey contra su marido. Bueno, no contra su marido, una mención un poquito sutil que su mujer se lo tomó muy a pecho. Ajá. En fin, pero vamos a dejar al sudafricano y nos vamos al número 2, que es Stephen Ames. Stephen Ames, el canadiense. Sí, el canadiense, que también está encuadrado actualmente en el Champions Tour, en el PGA Tour Champions, y que cometió un error similar con Tiger Woods en el actual Accenture World Match Play Championship de 2006, que se disputaba en la costa. Ames llegaba al torneo como cabeza de serie número 64 y le tocó cruzarse con el número 1, que en aquel entonces era Tiger Woods. Y Stephen Ames dijo que podía pasar cualquier cosa, sobre todo si se tenía en cuenta a dónde estaba mandando la bola Tiger, refiriéndose a lo errático que estaba pegando a la bola desde el tee. Resultado, 18 en el primer enfrentamiento. Se lo puso complicado, se lo puso realmente complicado Ames a Tiger. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es que no hay nada como picar a un jugador como Tiger Woods.
Exacto, bueno, y nos vamos con Nick Faldo, que creo que le tiene un cariño especial Number Gonzalo Fernández Castaño. Recuerdo una anécdota de un Masters que jugó Gonzalo y Nick Faldo, que estaba pues en el puesto de comentarista muy cerca del hoyo 18 y bueno, haciendo de voceras, la verdad es que haciendo más ruido del debido, molestando a los jugadores que estaban intentando concentrarse en el último green, un sitio especialmente interesante, y además Nick Faldo pues es conocido por no tener pelos en la lengua, aunque perdió una magnífica ocasión de callarse y de ceñirse a su papel institucional cuando fue capitán de la Ryder. Faldo se atrevió a aparecer en una portada de la revista Golf World con unos guantes con los colores europeos y diciendo algo así como los Yankees van a caer. ¿Qué pasó? Pues la peor capitanía que hemos visto en décadas. Correcto. Para los intereses europeos y Ryder Cup perdida. Así que eso sucedió en Valhalla 2008. Muy bien. Así que bueno, ese ha sido un pequeño ranking de jugadores que tenían que haberse callado en un momento. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, creo que como muestra es una muestra razonable, ¿no? De que el golf es un deporte que nos pone en nuestro sitio continuamente, hay que ser bastante prudente y medir mucho las palabras. Muy bien, pues magnífico ranking de bocazas y nada, que cada uno, seguro que ahora mismo todos nuestros oyentes tienen alguno en la cabeza propio y particular. Así que nada, que muchísimas gracias, Óscar, por este nuevo gabinete de curiosidades y nada, la semana que viene volvemos a hablar y seguimos contando historias. Por supuesto, Alejandro. Nada, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bueno, pues ahí escuchamos a Óscar Díaz y esas historias y vamos a hablar de otra historia ahora bien diferente, David. Retomamos y acabamos ya esta bola provisional con el Oman Open, un torneo que a ver, ¿cómo es? Oman. Sí, es un poco, no sé, como parece el nombre de una colonia en Navidad, ¿no? Oman. Oye, pues suena bien como nombre de colonia. Y nombre de bar, también es un buen nombre de bar. Oye, hemos quedado en el Oman esta tarde a tomarnos algo. Que bueno, que oiga, que no se vengan ustedes abajo después del Campeonato del Mundo de México, ni que empiecen a pensar el de Play, el Master. Bueno, Oman, ¿esto qué es Oman? Oye, que es un campazo y que merece la pena verlo por la tele. Es muy chulo. Es uno de los mejores campos que se juegan en el año en European Tour. Diseño de Greg Norman, absoluta o casi absolutamente links. Por lo menos hay muchos hoyos que van al... Recuerda un links, además está al lado del mar y el viento es una de sus armas principales, ¿no? Y vamos a ver cómo sopla esta semana. Y he estado viendo previsiones y no sé si son muy fiables las que he mirado yo, pero bueno, hay vientecito, hay vientecito, no parece que vaya a haber ningún día de... No como el año pasado, ¿no? Exacto, el año pasado fue rozando la tragedia por momentos, ¿no? Divertidísimo. Se tuvo que suspender, de hecho, el torneo en ocasiones. Acabó como el Rosario de la Aurora, creo que hubo jugadores que jugaron 40 hoyos el domingo, y fue tremendo, ¿no? Y en ese río revuelto pescó Jorge Campillo, ¿no? Una segunda plaza, lo dicho, yo no sé en qué puesto empezó Jorge Campillo, yo creo que nadie se acuerda, ni él, ese domingo que tú... Pero el 20 y algo creo que empezó, o por ahí. Pero los hoyos que le quedaban de la tercera vuelta los reventó y luego hizo una muy buena última ronda y acabó a un golpe el ganador, que fue Kut Kitayama, y que acabó a un golpe, Jorge, ¿no? Estuvo ahí para ganar. Y bueno, recordamos la anécdota, ¿no? Aunque a él seguro que no le guste mucho acordarse de aquel suceso, ¿no? El 9 que hizo en un par 3, en el hoyo 5, par 3, en la segunda ronda, si no me equivoco, se cascó un 9, que al fin y a la postre, pues fue decisivo, ¿no? Bueno, es que no creo que haya ganado mucha gente un torneo del circuito europeo del PGA Tour haciendo un 9 en un par 3. Diría que... Me pillo los dedos, pero yo diría que no ha existido, ¿no? Bueno, a ver, Kitayama ganó... Kitayama ganó haciéndose un 8 en un par 4. Que no está mal. Que tampoco está, pero no es lo mismo. No es lo mismo ceder 6 golpes que 4. Sí. Y además 8 de vez en cuando se ven, pero un 9 en un par 3 que no se ve. Pero bueno, si pudiésemos recuperar aquellas imágenes o recuperar el relato de Jorge, uno entiende lo que ocurrió al final. Dice, puedes llegar a entender, ¿no? Que te hagas un 9 allí, ¿no? No me acuerdo cómo era, creo que eran en aquel momento 60 kilómetros de velocidad del viento a favor, me parece que era. A favor, sí. Y aquello era incontrolable. Además era muy racheado, cuando pegó el de delante casi no soplaba.
Y bueno, aquello fue una odisea, ¿no? Hay que decir, David, que el torneo es más importante de lo que la gente pueda pensar, porque se nos ha caído Malasia y se nos ha caído el Volvo China Open. Es decir, el European Tour tiene menos citas este año por culpa del coronavirus, y vamos a ver si no se cae algún torneo más, que ahora mismo yo diría que tiene pinta de que es posible que se caiga algún torneo más. De momento el de la India se mantiene, no le han dicho nada a los jugadores, pero por eso hay que, si cabe, aprovechar todavía más las oportunidades que se tengan. Y en este sentido, pues me estoy refiriendo sobre todo pues a jugadores como Álvaro Quirós o Sebastián García Rodríguez, golfistas que a lo mejor no van a jugar, bueno, a lo mejor no, que no van a jugar las mejores citas. El mismo Jorge Campillo, Alejandro Cañizares, Carlos Piguén está allí también. Sebastián García Rodríguez, todos estos. A ver, es una obviedad, pero el que ya tiene los deberes más o menos diseñados y hechos, ahora lo tiene mucho mejor, porque a menos citas, pues más importante es estar ya bien colocado, ¿no? Sí, y más difícil será que te quiten de ahí, ¿no? Claro, y aparte le va a costar más a jugadores como Alejandro Cañizares entrar en torneos, porque al caerse citas como China, como decíamos, o Malasia, pues hay jugadores que iban a jugar esos torneos que ahora van a jugar otros que en principio no tenían previsto, y que van a echar a golfistas con una categoría menos importante, ¿no?, en el circuito europeo. O sea que completamente, muy importante aprovechar ya las oportunidades que lleguen, ¿no? Uh-huh. Hablando de circuito europeo, nos vamos al... Por cierto, solo dígame. Un apunte. Jorge Campillo quedó segundo el año pasado, pero es que quedó cuarto el anterior. ¿Vale? Esta es la tercera edición del Oman Open como torneo del circuito europeo, y en 2018 salió... Hombre, son datos que siempre se le quedan a uno en la cabeza, ¿no? Salió Adriano Tagui con claras opciones de victoria el domingo, aunque luego no tuvo una buena ronda final, y Jorge Campillo, sin embargo, acabó cuarto, me parece cuarto o quinto, y luego el año pasado Jorge acabó segundo. Quiere decirse que se le da bien. Que se le da bien, que es un campo que le gusta, que le entra por el ojo, como solemos decir hasta la saciedad, que damos ya asco. y bueno, pues eso, ¿no? Si estábamos hablando antes de Jorge Campillo, quizás sea este un buen momento para que él recupere el temple, ¿no? Y el buen juego. Seguro que, y ojalá sea así. Rematamos el podcast, David, con las chicas, con el Ladies European Tour, el Australian Ladies Classic, primera prueba del año del Ladies European Tour, importante, era el primer momento para testar a ver cómo estaban las jugadoras. Y viene una muchachita, una niña. Viene una niña y te revienta cualquier previsión, ¿no? Y arrasa completamente. Estamos hablando de Stephanie Kiriakou. Quédense con ese nombre y ese apellido. Ya se hablaba además, ¿eh? Es una amateur que viene pegando muy fuerte. Yo creo recordar que el año pasado ya se hablaba mucho de esta chica. Sí, pues desde luego ha hecho una semana para enmarcar. No sé, ¿tú sabes qué número en el ranking mundial amateur es? No lo sé, no lo he mirado. No, yo tampoco lo he mirado, pero... Recuerdo haberlo mirado el año pasado, pero no sé cómo ha evolucionado ni nada. Pero bueno, lo miramos mientras analizamos el torneo. Lo miro y lo sacamos. A ver, en cualquier caso, nadie te va a regalar un torneo del Ladies European Tour, ¿no? El hecho de que lo haya ganado siendo amateur todavía, pues nos está hablando ya por sí solo de qué tipo de jugadora puede llegar a ser, ¿no? Sin ninguna duda. O sea que vamos a ver, mira, aquí lo tengo. Te lo miro ahora mismo y así salimos de dudas. Kiriakou, quédense con ese nombre, australiana, ganó con 8 golpes de ventaja y llegó a tener durante el domingo hasta 11 golpes en la ronda final. Es una barbaridad. Muy presionada no iba la muchacha. Una barbaridad. Su mejor posición ahora mismo está en su mejor posición de siempre en el ranking mundial y es la 26ª. Bueno, que tampoco es... No es una barbaridad, la verdad, pero bueno. No, pero es curioso, ¿verdad? Es que me resulta muy curioso este tipo de situaciones que se dan con más frecuencia de la que pensamos en el mundo amateur, ¿verdad? Jugadores que esta chica, que no es número 1 amateur, se ha sentido tan tranquila jugando con las profesionales y ha gestionado la motivación y todo con una frescura tremenda, ¿no? También te voy a decir una cosa, David. Estoy aquí viendo su hoja de resultados en los últimos torneos, en los últimos tiempos, y no entiendo por qué está la 26 y no más arriba, porque es que te voy a hacer la lectura. O sea, sus últimos torneos. Igual venía muy de atrás, igual ha tenido una lesión o algo que no sabemos. Yo creo que sí, porque te voy a decir, desde 2019, mediados de 2019, sus puestos han sido los siguientes. Torneos amateurs: tercera, primera, 14ª,
sexta, quinta, 38ª en el Big Open, que era el de profesionales, que pasó el corte con mucha tranquilidad y quedó 38ª, y primera en Bonville. O sea que... También te digo una cosa, es muy probable que todavía no esté actualizado. Ah, no, sí está actualizado ya. Su victoria en Bonville, ¿no? Sí está actualizado porque viene aquí, 40 puntos se llevó del ranking y 17 se llevó en el anterior del... Claramente deben ser torneos menores los que ha jugado, digamos, desde el punto de vista del ranking mundial. Son todos torneos en Australia y a lo mejor pues no reparte muchos puntos, pero bueno, en el US Amateur del año pasado acabó en el puesto 33, o sea que es una magnífica jugadora y que seguro que vamos a escuchar hablar de ella en los próximos años. Allí, por cierto, David, Mireia Prat, la mejor española, acabó en el puesto 17º con un gran domingo, una gran jornada final, y pasaron el corte Luna Sobrón, Carmen Alonso y Aran Lee. Esta semana, nueva cita en Australia, nueva cita en el... Son unas valientes, irse allí, la gira australiana. Sí. Bueno, por otro lado, son unas enamoradas también de su profesión y... Exactamente. Y ahí están todas, ¿no? Tratando de alcanzar ese estatus que les permita vivir de esto, ¿no? Efectivamente, y sobre todo dar ese salto, ¿no? Al circuito americano, que al final es el gran sueño, ¿no? Es el gran objetivo de todas. Y bueno, esta semana se juega en Nueva Zelanda. No se juega en Australia, sino en Nueva Zelanda. Primos hermanos. Y nada, a ver si tenemos una buena semana. Algo que, por supuesto, contaremos la próxima semana, en la próxima bola provisional. A ver si hay muchísimas cosas buenas que contar del Oman Open. Por cierto, que esta semana es el Honda Classic, que no le hemos dado muchísima bola porque no hay españoles. Pero bueno, que somos así de catetorro, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Efectivamente. ¿Qué pasa? Y que no se puede hablar de todo, que no se nos llena el tiempo ya hablando de... Estaremos ahí encima de todas maneras del Honda Classic. Por supuesto. Pero hombre, siempre da, ¿verdad? Retrae un poquito, ¿no? El hecho de no ver ahí a alguno... Se vive de otra manera, se vive más tranquilo y por otro lado se disfruta más del torneo seguramente y merece la pena disfrutar de ese torneo que para mí... Es uno de los mejores campos del año, ¿verdad? Más divertidos. Para mí es uno de los más divertidos y como sopla un poquito el viento, la trampa del oso es un auténtico espectáculo. Así que, de verdad, no se lo pierdan, se lo recomendamos este fin de semana y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. ¿No vamos a hablar de la Premier Golf League? Pues no. Pues hoy no hablamos, David. ¿No vamos a hablar? ¿Qué te parece? Dame un apuntito ahí que tenías muy Venga, bueno. Un último apunte que ya se me había olvidado, o sea que gracias por apuntármelo. Martin Slumbers, el jefe ejecutivo del Royal Ancien, ha dado una rueda de prensa esta semana y ha hablado de muchas cosas, entre ellas de la Premier Golf League. No cierra puertas. Eso es, no cierra puertas, muy bien apuntado. Pero tampoco las abre y mucho menos de par en par. No las abre de par en par. Es más, lo que hace realmente es echarle un gran cable al PGA Tour y al European Tour. Ha asegurado que vamos a ver qué pasa con esta Premier Golf League en el futuro, pero que de momento él piensa que a día de hoy el golf profesional está en unas magníficas manos en el PGA Tour y en European Tour, que se está creciendo mucho, cada vez hay más premios, cada vez hay más dinero, los campos son mejores, con lo cual, oigan, que tampoco, que hay que pensarse muy bien si merece la pena cambiar y meterse en líos como la Premier Golf League. Así que seguiremos hablando de ellos las próximas semanas. Vamos a seguir hablando las próximas semanas, los próximos meses y ya veremos a dónde nos lleva esto. Sí, sin ninguna duda. Así que nada, muchísimas gracias David Durán, muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros y por acompañarnos y hablamos la semana que viene, seguimos hablando de golf. Jamendo.com